A orar para poner en las manos de Dios este día. Si usted no ha orado todavía porque Dios le dirija por quién va a votar, este es un buen momento para hacerlo. Y vamos a poner en las manos del Señor esta mañana preciosa que nos ha dado. Señor, te damos gracias por esta iglesia, por esta mañana que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y pudimos levantarnos de nuestra cama, Señor. Y en el nombre de Jesús te bendecimos porque tenemos una iglesia donde congregarnos, una iglesia con doctrina sana, Señor. Una iglesia basada en ti. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos que puedas ayudarlos, Señor. Bendice cada familia, Padre. Bendice cada hogar y en el nombre de Jesús declaramos que tú vas a proveer cuando no haya provisión, Señor, que tú vas a llevar sanidad cuando haya enfermedad y en el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos porque tú eres Dios grande y bueno. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo diferenciar a una persona cristiana de una que no lo es? ¿Se ha preguntado alguna vez usted que si tal vez existe alguna diferencia? ¿Será que existe alguna diferencia entre alguien que dice ser cristiano y alguien que no lo es? En la actualidad muchas personas afirman ser cristianos. Mucha gente dice yo soy cristiano, se identifica con logos cristianos, va a las iglesias, pero su vida no refleja a Cristo. Y el problema de esto es que las personas que están afuera de la iglesia ven cómo las personas que dicen ser cristianas se desenvuelven y no les cuadra. Por ejemplo, Gandhi en una oportunidad dijo, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y Gandhi era una persona que él profesaba una religión hindú. Pero en un documento autobiográfico, él escribe que cuando él era estudiante estuvo a punto de aceptar la fe cristiana como suya. Dice que él se decidió, empezó a leer la Biblia, le interesó tanto Jesús que decidió ir a una iglesia cristiana. Y cuando llegó, él iba decidido a ese día a aceptar al Señor como Salvador y a bautizarse de una vez. Y cuando llegó, los que estaban acomodando le dijeron que no había lugar para él, que fuera una iglesia de negros. Porque él era una persona de color, ¿verdad? Entonces, desde ese momento él dijo, o sea, no puedo aceptar esta fe de alguien que me niega la entrada. Y es bien tremendo. Entonces, más adelante él vino a decir esta frase, me gusta tu Cristo. Porque el Cristo de la Biblia es un Cristo poderoso, es un Cristo bueno, es un Cristo amoroso, es un Cristo que confronta pero que también ama, es un Cristo que abraza, que acepta, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes de tu Cristo. ¿Qué tan diferentes somos nosotros del Cristo que nos dice la Biblia? El cristianismo ya no es como hace algunos años. De hecho, en nuestro país, hace varias décadas, las personas que decían ser cristianas evangélicas eran insultadas, eran incluso golpeadas. O sea, había mucha cosa porque la religión tradicional era muy predominante. Y cuando alguien decía, yo me hice cristiano, esa persona era apartada totalmente. En los pueblos, cuentan las personas que en los pueblos expulsaban incluso a las personas que decían, ahora me hice cristiano. Los expulsaban porque no querían no querían tener nada que ver con eso. Y muchas personas sufrieron incluso daño físico por decir que eran cristianos. Pero ahora se ha dado vuelta, ¿verdad? Y ahora llamarse cristiano es un poco más cool. Es un poco más es buena onda, es chivo ser cristiano. De hecho, es común ver stickers en los vehículos con el nombre Jesús, yo amo a Jesús, o con el logotipo de alguna iglesia. Y hay mucha gente que dice ser cristiana. Está de moda decir que uno es cristiano. Hay mensajes bíblicos en los buses. En los buses usted ve Filipenses 4:13, dice. En un bus yo vi que decía filipense.
Filipenses 4:13, y así, pero la gente dice, o sea, hoy está como de moda ser cristiano. Hay mega iglesias, las iglesias se llenan de gente, las iglesias se llenan todos los domingos, hay mucha gente yendo a las iglesias, hay eventos grandes montados por cristianos, conciertos que atraen multitudes, pero no hay un cambio dramático en la sociedad. Es decir, nuestra sociedad sigue teniendo la misma violencia, la misma pobreza, y la iglesia no está impactando como debería. Y esto sucede en gran parte porque los que nos hacemos llamar cristianos tenemos los mismos patrones de conducta de los que no lo son. Y los que decimos ser cristianos y vamos a una iglesia, empezamos a actuar como las personas que no conocen al Señor. Y no hay un cambio en la sociedad porque no hay un cambio personal en cada individuo. O sea, la sociedad no va a cambiar toda de la noche a la mañana. El cambio debe ser de cada uno de nosotros. Si queremos cambiar nuestra sociedad, debemos empezar a cambiar nosotros mismos, que se parece a una cita también de Gandhi, pero Gandhi no es el centro de esta prédica, sino que la conducta que nosotros a veces presentamos es la misma de los no cristianos, y vemos dentro de las iglesias o personas que se llaman ser cristianos, vemos malas palabras o escuchamos malas palabras, vemos egoísmo, vemos orgullo, violencia física y emocional en las familias. Los padres cristianos maltratan a sus hijos no solo físicamente, sino emocionalmente. Muchos padres han cortado las alas de sus hijos, y dentro de un cristianismo que dicen profesar, mucha gente ha cegado los sueños de sus hijos diciéndole: vos no servís para nada, vos sos malo, vos no vas a llegar lejos. Y le han cortado las alas a sus hijos aún siendo cristianos. Y qué tremendo es, porque los mismos patrones de conducta que tiene la sociedad son las que tiene la iglesia. La irresponsabilidad para manejar. Imagínense, a veces pasa ahí el carro, se pasa un alto y todavía va enojado con el que frenó, alcanzó a frenar, y todavía pita 3 veces, y atrás: Jesús te ama. Y vemos a las personas que no tienen claras las convicciones de lo que es ser cristiano. Vemos en los cristianos enojo, pleitos, chambres. ¿Cuántas veces hemos escuchado chambres de personas que se dicen ser cristianas? No, la hermanita ora 3 horas diarias, pero tiene una lengua de aquí a Metapán. Y, o sea, porque la oración no compra el carácter, la cantidad de oración no compra el carácter. Usted puede pasar horas hincado de rodillas, pero si su relación con Dios no es la adecuada, usted va a pasar ahí solamente el tiempo. Porque el cristianismo depende de nuestra relación con Dios. Vicios, adulterio, cuántas cosas dentro de la iglesia, y los mismos patrones de conducta de la sociedad actual son los mismos de los cristianos. Y es por eso que no causamos un cambio verdadero en la sociedad. Porque un cambio en la sociedad no lo va a causar un partido político que trae nuevas propuestas necesariamente. Nosotros somos los llamados a cambiar la sociedad, y ya vamos a ver un versículo de la Biblia que nos dice eso. Creo firmemente que uno de los más grandes problemas de la iglesia es que hemos dejado de lado al Espíritu Santo y todo el poder que puede darnos. Uno de los más grandes problemas de por qué no podemos afectar nuestra sociedad es porque hemos dejado de lado el Espíritu Santo. Y quisiera leerles el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36 habla de un episodio o de una escena en la Biblia de las más impactantes quizás de la iglesia, y algo que ahora ya no vemos. Bueno, al menos nosotros en este país no lo vemos. Y dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Hace cuánto vimos que se unieran a la iglesia 3,000 personas en una sola predicación? Bueno, yo en lo personal nunca lo he visto. En la Biblia es el único lugar donde lo veo y también ha pasado en algunas partes del mundo. He visto, por ejemplo, avivamientos en África donde se han convertido muchas personas. Mucha gente ha conocido al Señor, pero nosotros no lo hemos visto. Y este pasaje está justo después de que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en Pentecostés. O sea, viene el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia llena de poder, sale a predicar, porque si ustedes ven en los versículos anteriores, justo después de Pentecostés, dice: entonces Pedro les habló a la multitud. Pedro le habló a la multitud y empezó a decir esto. Y el poder del Espíritu Santo es el que hace que 3,000 personas se conviertan en una sola sentada, como diría alguien, ¿verdad? En un solo sermón 3,000 personas se convierten. Y ese mismo poder es el que está a disposición de la iglesia actualmente. Ese mismo poder es el que está vigente aún dentro de la iglesia. En Lucas 11:13 dice, Jesús hablando dice: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Cuánto más o sea, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Señor no les va a dar lo mejor que tiene, que es el Espíritu Santo, a ustedes, si se lo piden? ¿Y cuál es el problema entonces? O sea, muchas personas han pedido el Espíritu Santo. Probablemente algunos aquí hayan orado para que Dios los llene de su Espíritu. Tal vez ustedes hayan pasado mucho tiempo orando por eso, pero a veces no lo hemos conseguido. No hemos conseguido el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Santiago en el capítulo 4, versículo 3 afirma: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo es para que nosotros podamos obtener algo de Dios, que el poder del Espíritu Santo es para que nosotros podamos obtener un favor de Dios, o incluso podamos tener fama a costa del Espíritu Santo. Y vamos a ver que el problema muchas veces es la concepción que tenemos del Espíritu Santo. A veces el problema no es pedir, sino que el problema es cómo nosotros visualizamos a Dios, cómo nosotros creemos que Dios es, cómo imaginamos que es. Quizás está alejado de lo que en realidad es Dios y su Espíritu. Y por eso es que muchas veces no tenemos ese poder actuando en nosotros. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo no es. En primer lugar, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Según la Biblia, el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. No es el poder de Dios solamente. Algunos dicen que es la fuerza de Dios actuando en las personas. Algunos creemos que es solamente el poder de Dios y que el Espíritu Santo es, bueno, sentí bonito ahora en la iglesia, hoy estuvo poderoso el culto, hoy se movió el Espíritu porque yo sentí algo. Pero el Espíritu Santo no es solo una fuerza que lo hace sentir cosas bonitas a uno, no es aquello que lo hace llorar. Yo puedo hacerlo llorar y no soy el Espíritu Santo, de lástima. Y no soy el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no es algo, no es alguien y no es el poder de Dios solamente, es Dios mismo. El Espíritu Santo no es el poder de Dios nada más, sino que es Dios mismo. Es una persona de lo que la Biblia declara que es las tres personas en un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Y cuando nosotros minimizamos al Espíritu Santo, estamos minimizando a Dios. Cuando reducimos al Espíritu Santo a solo algunas cosas que ya vamos a ver, estamos diciendo Dios es más pequeño de lo que en realidad es.
He visto a predicadores ofrecer el Espíritu Santo y he visto iglesias llenas y el predicador diciendo ¿cuántos quieren el Espíritu Santo? Y toda la gente ya. Y se lanzan y se tiran y mucha gente como si se tratara de algo que de alguna fuerza mística, ¿verdad? Que puede ser ofrecida por alguien, como si se tratara de algo que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. O sea, yo quiero el Espíritu Santo para sentirme bien, para que mi mamá sea sanada del cáncer. Y yo no digo que eso esté mal, querer un milagro de parte de Dios. De hecho, Dios nos da los milagros. Pero el problema es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y muchas veces nos hacemos mercaderes de la obra de Dios en nosotros. Nos hacemos mercaderes del poder de Dios en las personas y negociamos con el Espíritu Santo. Mucha gente lo hace a veces a cambio de dinero. Y si usted quiere un milagro, deposite tanto y el Espíritu Santo se lo va a cumplir. Cuando el poder de Dios no es solo para eso. Según Pedro en Hechos, ahí en el versículo, en el pasaje que leímos en 2:38 dice que es un don de Dios. Es un don de Dios, es decir, nosotros no podemos hacer nada para merecerlo. El que yo esté aquí parado no me da la facultad para decirle, hermano, yo le voy a dar el Espíritu Santo. Porque si no tengo las motivaciones correctas, el Espíritu Santo no está en mí. Y mucha gente dice el poder de Dios, o resumen el poder de Dios a un amuleto mágico. Y pensamos que el Espíritu Santo es andar llevando un amuleto mágico que nos puede ayudar en nuestras dificultades. Por Dios, hermano, el Espíritu Santo es el que levantó a Jesús de entre los muertos para poderle darle vida eterna a usted y a mí. Ese es el poder de Dios. Minimizamos muchas veces el poder de Dios a cosas que nosotros queremos, a caprichos que nosotros tenemos. Y a veces minimizamos el poder de Dios cuando creemos que es solo para cumplir milagros, muchas veces caprichosos. La función de los milagros es atraer a las personas. O sea, Dios hace un show para que aquellos que no lo conocen puedan acercarse y decir, hey, ¿qué está pasando ahí? Y puedan conocerlo a Él y llegar a la vida eterna. Pero eso es para que las almas puedan encontrar su salvación, no para que nosotros negociemos con el Espíritu. Y muchas veces nosotros minimizamos a Dios creyendo que es solo para eso. Y es mucho más, el poder del Espíritu Santo es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. En segundo lugar, en primer lugar decíamos que el Espíritu Santo no es algo sino alguien, ¿verdad? Que no es el poder de Dios solamente, sino Dios mismo. Y en segundo lugar, la función principal del Espíritu Santo no es que las personas hablen en lenguas, no es que les pueda predecir el futuro, no es que haga milagros. En Juan 16:7 vemos a Jesús hablando acerca de la función del Espíritu Santo y les dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Entonces, el objetivo principal del Espíritu Santo en la tierra es convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque en la medida que nos convenzamos de pecado, vamos a estar dispuestos a recibir el perdón de Dios. Mucha gente no recibe el perdón de Dios porque cree que no ha hecho nada malo. Cuando el Espíritu Santo viene y convence de pecado, confronta a las personas, es cuando el poder de Dios se manifiesta y nosotros podemos ser transformados por el perdón de Jesucristo. Hasta entonces, y ese es el verdadero poder del Espíritu, ese es el verdadero poder de la iglesia. No es solo, yo no digo que esté mal hablar en lenguas o tener el don de profecía, de hecho son dones que la Biblia los menciona, son dones bíblicos y tal vez algunos de nosotros los tengamos, pero no es la función principal del Espíritu Santo hacer eso.
El objetivo principal de que el Espíritu Santo se manifieste es para convencer al mundo de pecado. Es para convencernos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas mal. Cuando David peca con Betsabé, él le dice en el Salmo 51, lo veíamos la semana pasada, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si el Espíritu se alejaba, ya no iba a haber quien lo guiara. Ya no iba a haber quien lo convenciera de que estaba haciendo las cosas mal y que regresara al camino correcto. Y muchas veces nosotros vivimos vidas alejadas totalmente de Dios porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo se ha apartado de nosotros y vivimos vidas alejadas totalmente de Dios y la gente ya no cree en el Señor. Porque su vida refleja lo que es el cristianismo. O sea, si usted se hace llamar cristiano, sus actos van a reflejar lo que es el cristianismo. Sus actos reflejan en lo que usted cree. Y cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, pero seguimos siguiendo los mismos patrones de conducta de la gente, entonces la gente dice, o sea, de nada sirve ir a la iglesia, más lo que me van a quitar el dinero. De nada sirve a la iglesia si yo me levanto tarde los domingos. De nada sirve. ¿Y por qué? Porque no hay un cambio verdadero en las personas. Para ser cristiano como este, dice mucha gente, mejor no me hago nada, mejor me hago budista, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las otras religiones a ofrecerse, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos el enfoque y empezamos a minimizar el poder de Dios. El sermón de Pedro, el que estaba predicando en este momento, en el que 3,000 personas se convirtieron a Cristo, no era necesariamente agradable. Si ustedes ven, les dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel. Les está hablando a judíos, en su mayoría, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, Él les está diciendo, los está atacando directamente. Les está diciendo, ustedes son responsables de la muerte de Jesús, pero a ese que ustedes mataron, ese que pagó por sus pecados, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y les sigue diciendo, y dice el versículo 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, Pedro los está atacando frontalmente, les está diciendo, ustedes son responsables de esto. Les está diciendo el pecado que han cometido. Y les está diciendo que están alejados de Dios. Y el Espíritu Santo en su obra de convencer al mundo de pecado entra en las personas que lo están escuchando y se sienten conmovidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió conmovido por una palabra de Dios? No necesariamente aquí, en su casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyendo su Biblia se sintió conmovido y dijo, por Dios estoy haciendo las cosas mal? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos el poder de Dios en nosotros? Diciéndonos, estás haciendo las cosas mal. Muchas veces no lo hacemos porque no lo buscamos, no lo sentimos porque no lo buscamos. Y a veces Dios quiere hablar a nuestro corazón, pero nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Estamos entretenidos en el celular, estamos entretenidos en la televisión y a veces Dios queriendo darnos una palabra de parte de Él, una palabra de victoria, de esperanza, una palabra incluso de convencernos de pecado, pero nosotros estamos entretenidos en tantas otras cosas y no somos diferentes al mundo actual. Y viene Pedro y les habla de una manera directa y 3,000 personas se convierten al Señor. 3,000 personas se convierten, porque la obra no es del predicador. Algunos predicadores tratamos de ser agradables, ¿verdad? Para que las personas pues no se sientan mal, no se vayan de las iglesias y no ejercemos el ministerio profético que es develar el pecado de las personas. Pero Pedro lo que está haciendo es diciéndole, ustedes mataron a alguien. Y a veces tenemos iglesias llenas de gente, pero vacías del Espíritu de Dios, vacías del poder de Dios, porque no estamos dispuestos a confrontar el pecado, porque no estamos dispuestos a confrontar la maldad en la iglesia,
por tal de que no se nos vayan las personas. Pero ¿de qué sirve una iglesia llena de gente pero vacía de Dios? No vamos a hacer absolutamente nada, solo vamos a ser personas que se reúnen cada cierto tiempo, un club social, como diría alguien. Si el poder de Dios no está en medio de nosotros, en vano nos reunimos. Si nosotros nos salimos y predicamos el evangelio con nuestra vida, en vano nos reunimos. Un predicador dice, muchas personas lo único que saben de Biblia es su vida. Lo único que conocen de Biblia es cómo usted lleva su vida. ¿Y qué les estamos reflejando a las personas? Yo no digo que no nos equivoquemos, todos somos seres humanos y tendemos a cometer errores. Pero ¿qué hacemos con esos errores? Pero el resto de la vida, el resto de lo que no es error, ¿cómo lo llevamos? Y a veces Dios está alejado de nosotros y Dios no está en la iglesia. Pero como les decía, no es el predicador el que convence de pecado. O sea, el ministerio del predicador no es convencer de pecado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando un predicador está lleno del Espíritu Santo, entonces ese poder actúa en las personas que lo escuchan. Y entonces se siente conmovido. Y por eso es que no debiéramos preocuparnos los predicadores por caerle bien a la gente. Incluso usted mismo, en su vida cotidiana, no es nuestro fin caerle bien a la gente. Nuestro fin es que las personas vayan a reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos y puedan ser salvos de una condenación eterna. Ese es nuestro verdadero objetivo como iglesia. No es solo venir y reunirnos, cantar bonito, cantar un rato, escuchar una palabra, irnos a votar y nuestra vida sigue igual, como un anuncio, ¿verdad?, que está por ahí. Y nuestra vida sigue igual y seguimos teniendo los mismos patrones de conducta que el mundo actual, porque el poder de Dios no está en nosotros. Cuando el poder de Dios está en usted, usted a sus compañeros de trabajo o a sus compañeros de estudio les refleja algo más de lo que ven a simple vista. Usted les refleja algo más. Pero cuando el poder de Dios no está en usted, entonces no hay ninguna diferencia entre usted y los que no son cristianos. Y necesitamos urgentemente que el poder de Dios venga a la iglesia para que nosotros podamos llevar el evangelio a las personas, para que podamos cambiar la vida de las personas. Qué bien se siente. Yo no sé si usted ha ido a evangelizar alguna vez, pero una de las alegrías más grandes de la vida, uno de los placeres más grandes que Dios nos permite vivir como cristianos es ver a una persona reconociéndolo como Señor y Salvador. Esa es una de las experiencias más inigualables que tiene el evangelio. El que por medio de usted, por medio de su vida, alguien conozca al Señor. Alguien que antes iba caminando para el infierno de media vuelta y empiece a caminar para el cielo. Y cuando usted se da cuenta de que usted no vino a este mundo solo a comer pupusas, sino que tenía un propósito de encontrarse con alguien y declararle el plan de salvación de Dios y que la vida de esa persona cambió, esa es una de las experiencias más gratificantes que el Señor nos permite vivir. Y a veces no lo hacemos porque tenemos miedo. Y tenemos miedo porque estamos en nuestras fuerzas. Nos da miedo evangelizar muchas veces porque sabemos que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. ¿Y cómo, con qué moral llego yo donde mi grupo de amigos, de compañeros de trabajo, y si yo soy el que cuento los chistes rojos en cada reunión, y con qué moral llego y les digo, miren, cambien su vida, hombre, miren, Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo, que él es borracho y medio, y siempre, bueno, él decía varios versículos de la Biblia, lo citaba y de repente nos decía, hey, arreglen su vida, hombre, decía. Pero ¿con qué moral llegamos nosotros a decirle a alguien que cambie de vida si nuestra vida no refleja un cambio? ¿Con qué moral llegamos a decirle a alguien, mire, sea diferente si yo soy igual? ¿Con qué moral le decimos a alguien, mire, no diga malas palabras o ya deje de tomar si sabe que yo tengo mis movidas? Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, no depende de nosotros el convencer a esas personas, sino que depende de la obra de Dios en esas personas.
Depende del poder de Dios a través de nosotros, el convencer a las personas de que llevan una vida desordenada y que pueden regresar al camino correcto. Y ahí es donde nosotros dejamos de luchar con nuestras fuerzas. Y yo puedo hablarles aquí horas y horas a su intelecto, tal vez algunos se me queden dormidos, y yo puedo hablarle horas a su intelecto y no puedo, incluso les decía, puedo hacer que alguien llore, tal vez de lástima, pero solo habré tocado sus emociones. Y yo puedo venirles a predicar un sermón bien bonito, bien estructurado, con una exégesis profunda, pero si el poder de Dios no se mueve a través de la predicación, solo voy a estar tocando sus emociones, solo voy a estar hablando a su mente, pero no voy a estar hablando a su espíritu, y el espíritu es el que necesita ser cambiado, el espíritu es el que necesita ser transformado o vivir, renacer de nuevo. Y nuestra mente se va a ir transformando conforme vayamos caminando en el Señor. Pero si el Espíritu Santo respalda una predicación o respalda su vida cotidiana, respalda su manera de conducir su vida, mientras usted habla a la mente de las personas, el Espíritu Santo empieza a escarbar en las entrañas de la gente. Y mientras usted le dice, mire, usted necesita ser diferente, la gente empieza a decir, sí, es cierto. Pero no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios en nosotros, a través de nosotros. Y por eso es que muchas veces las personas que se hacen famosas a partir del poder de Dios terminan, o que buscan nada más la fama a partir del poder de Dios, terminan siendo los desastres más grandes de las iglesias. Porque cuando perdemos el rumbo y empezamos a pretender más la fama de que yo le oro a esa persona y esa persona cae. Yo vengo y le oro y esa persona, y yo le profetizo y empezamos a sentir la fama del Espíritu de Dios, y Dios de repente empieza a apartarse porque nuestras motivaciones son equivocadas. Entonces es importante que entendamos que la misión principal de la iglesia es traer gente a los pies de Cristo. La misión principal de la iglesia es traer gente a los pies de Cristo. Esa es su misión principal. Esa es la misión, es la comisión que el mismo Jesús nos dejó. Es la comisión dejada por Jesús. Y para eso, mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Para poder traer gente a Cristo, no los vamos a convencer con una iglesia bonita, no los vamos a convencer con un programa bien elaborado. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en esta iglesia, nosotros vamos a ver conversiones cada vez que nos reunamos. El problema es que muchas veces estamos tan alejados de Dios. Estamos tan alejados de lo que Él quiere para nosotros. Estamos tan lejos del propósito o de la misión que Él nos ha encomendado. Y vivimos vidas cómodas, sintiéndonos bien. Miren, el Espíritu Santo, hermanos, no es para que usted se sienta bien. El poder de Dios no es para que usted se sienta bien. Es cierto que el Señor nos hace sentir su presencia y lloramos delante de Él, pero no es ese el objetivo principal. El objetivo del Espíritu Santo es que usted se sienta mal. Que usted se sienta mal. Si usted viene a la iglesia, se sintió bien y usted se va igual como vino, en vano nos reunimos. Pero si usted viene y deja que el Espíritu Santo lo toque y puede sentir cómo su vida de verdad está caminando un poco mal, entonces habremos cumplido el objetivo. Entonces no nos habremos reunido en vano. Y esto no es solamente para la predicación, como les decía, sino para su vida cotidiana, en el lugar donde usted se mueve, en su familia. Mostrar verdaderamente quién es Jesús a través del poder de su Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que impacta. En Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón. Están hablando de que algunas personas andaban buscando
a los de la iglesia. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ese es el poder de Dios en la iglesia. Ese es el poder de Dios en la iglesia. Estos que trastornan el mundo entero. No estos que hacen milagros. No estos que cantan bien. No estos que tienen programas bonitos o actividades bonitas. Estos que trastornan el mundo. No solo estos que hacen obra social así tímidamente, sino que estos que trastornan, que cambian los valores del mundo. Trastornar al mundo no es ir por la vida tímidamente haciendo cristianismo. Trastornar al mundo es cambiar los valores de la sociedad, cambiar los valores que tiene la sociedad y empezar a transformarlos por los valores del reino de Dios. Eso es trastornar al mundo. Trastornar al mundo es decirle a la gente que hay una esperanza de vida, aún en medio de tanta violencia, aún en medio de tanta pobreza, hay una esperanza de vida que es Jesús. Y eso es trastornar al mundo. ¿Nos reconocen a nosotros como cristianos? ¿O somos uno más de la corriente? ¿Será que nosotros trastornamos al mundo? ¿Será que estamos llevando algo diferente a las personas? ¿O será que, una religión más? No, es que el cristianismo es tanto como el budismo y es tanto como el islamismo que está tan de moda y es tanto como, y la gente nos ve así, o sea, es solo una opción más de religión, cuando debiera ser la única opción que tenga el mundo. Nosotros debiéramos ser la única opción que tiene el mundo. ¿Sabe por qué la gente va a otras tantas religiones? Porque no encuentran una opción verdadera en nosotros. No encuentran una opción verdadera en la iglesia cristiana. Y viene el Islam y les propone una vida con valores y principios bien fundamentados, porque el islamismo no es que sea en sí malo. Los que son malos son los extremistas, que son los que andan haciendo terrorismo. Pero el islamismo, si usted lo ve de una perspectiva, ya viéndolo objetivamente, el islamismo es una buena opción para la vida de las personas. Y el islamismo presenta una vida recta, una vida alejada de un montón de cosas, de excesos, una vida alejada de cosas malas. Y viene la gente y empieza a creer en el Islam, porque nosotros no le damos una buena referencia del cristianismo. Porque la iglesia, que debiera ser su única opción, se convirtió en una opción más. Y tanta gente, tantas iglesias están llevando un montón de gente al infierno porque nosotros no hemos tomado nuestro papel. Porque nosotros no nos hemos levantado y hemos dicho: de verdad necesitamos el Espíritu de Dios, y en ese poder del Espíritu Santo vamos a trastornar nuestra sociedad, vamos a trastornar nuestro mundo. Mucha gente, mucha responsabilidad de gente que se va al infierno está en nosotros, porque no les hemos presentado el Evangelio, porque no les hemos hablado de Dios, porque tenemos miedo. Somos tímidos, somos una iglesia tímida, una iglesia, o sea, imagínense a la iglesia como una iglesia, como un león que puede acabar con alguien en cualquier momento, que puede destruir una presa en un ratito, pero que solo se asoma para ver lo que está pasando allá afuera. Ese león es tímido y tiene un poder ilimitado, pero solo se asoma para ver lo que pasa afuera. Y en eso nos hemos convertido, porque hemos dejado de lado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, como lo dice la misma palabra, ¿verdad?, es para que traiga santificación a nosotros, para convencer al mundo de pecado y corregir nuestro camino. ¿Vamos nosotros en contra de los valores de este mundo o los aceptamos como nuestros? ¿Será que las personas pueden notar que hay algo diferente en nosotros? Quiero contarles un testimonio. Y hace tiempo
donde yo trabajaba me asignaron un proyecto y me habían asignado también a un mecánico, porque trabajaba en una maquila. Y me habían asignado un mecánico y yo trabajé con él como por un mes quizás. Y al final ya casi de que estábamos terminando el proyecto, entre platicando y haciendo amistad, mientras trabajábamos también obviamente, me dice, mire, me dice, ¿verdad que usted es cristiano? Me dijo. Yo nunca le dije que era cristiano, nunca llevé una camisa que dijera Jesús, no son permitidas, y nunca le dije un versículo bíblico. Y él me dijo, ¿verdad que usted es cristiano? Me dijo. Ah, sí, ¿por qué? Le dije yo. Ah, es que se le nota en su forma de ser, me dijo. Y yo me sentí bien no por el hecho de que yo sea así, sino porque obviamente es el poder de Dios actuando en mí. Si hubiera sido en mis fuerzas, solo hubieran visto a Néstor, lo que yo soy. Y yo soy como decimos los muchachos, los jóvenes. O sea, Néstor es reventado. Néstor tiene un montón de defectos, tiene un montón de fallas en su carácter. Pero el espíritu que está en Néstor hace que las personas obvien eso y empiecen a ver lo que es Dios. Y cuando nosotros empezamos a caminar ahí, es cuando empezamos a impactar de verdad a las personas. O sea, qué bien se siente que alguien le reconozca a Jesús en usted, no porque usted se lo diga, sino porque lo ve en usted. Y yo no les digo esto para sentirme yo, que soy bueno, ¿verdad? Sino que para que veamos que el poder de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces empezamos a transformar nuestra sociedad. O sea, esos muchachos no decían malas palabras enfrente de mí. Y no era porque yo les hubiera dicho, sino que simplemente me respetaban. Y como les digo, cuando nosotros nos metemos a llevar el camino del Señor, el Espíritu de Dios empieza a formar frutos diferentes en nosotros. ¿Cuál fuera el fruto de Néstor solamente? Mi fruto en la carne sería pleito, sería quizás haberle gritado alguna vez porque estaba a mi cargo, sería haber andado diciendo malas palabras, chistes rojos, porque así es el ambiente en el que se mueven. Ese hubiera sido mi fruto. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, Él empieza a producir frutos diferentes y empieza a producir en nosotros paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Y aquel chambre que yo le quería contar, ya no se lo cuento, porque el dominio propio que el Espíritu ha producido en mí es el que ahora me dirige. Y entonces yo empiezo a demostrar que en verdad existe un Dios que puede cambiar a las personas. ¿Será que nosotros estamos demostrando eso? ¿Será que en nuestro lugar de estudio nos conocen como, este es el que más friega en el grado, este es el que más molesta, este es el que lleva 0 en conducta? ¿O será que de veras somos el referente de los demás para decir, yo quiero ser como aquel? No, es que yo cuando sea grande quiero ser como Joel. Yo cuando sea grande quiero ser como Solito. ¿Será que dicen eso de nosotros? ¿Nos estamos convirtiendo en modelos a seguir por las personas? ¿O simplemente nosotros somos el que seguimos a otro modelo que ni siquiera es cristiano? No, es que yo quiero ser como aquel. Yo cuando sea grande quiero ser como usted, porque se ve que usted tiene paz. O sea, le llegan las cosas, le llegan los problemas, pero usted mantiene la paz. Le llegan las situaciones difíciles, pero usted siempre sereno. ¿Cómo es que hace? Y ahí nosotros podemos empezar a decirle, mire, yo no soy, es el Señor. Y esa paz que Él me da a mí también se la puede dar a usted. Y así como ve que yo soy amable, usted también puede serlo. Mire, yo tenía un carácter podrido, pero Dios me ha transformado. Y más aún cuando nos han conocido antes, ¿verdad? Y nos conocen ahora y ven el cambio en nosotros.
Un cambio no lo podemos obrar por nosotros mismos, un cambio así tan radical. Solo el Espíritu de Dios, y nosotros podemos llevar la palabra y decirle a las personas, mire, hay alguien que puede transformar su vida. Sí, hay gente que me dice, mire, yo ya no quisiera ser así de enojado, pero no puedo. Y no pueden porque todavía no han conocido al Señor. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a decirle, mire, hay alguien que lo puede transformar. Mire, aquí está esta Biblia, léala. O mire este versículo, léalo. Y Dios puede empezar a transformar su vida. Y así es como nosotros vamos a empezar a trastornar la ciudad, a trastornar el mundo. Y ese es el objetivo de Dios para la iglesia, no es otro. Dios ha dejado su poder ilimitado por medio de su Espíritu para que nosotros vayamos y afectemos nuestra sociedad. Estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Que cuando nosotros vayamos a hacer algún evento a algún lado, al vernos identificados con nuestras camisas o qué sé yo, puedan decir, estos que trastornaron Santa Ana también han venido a Sonsonate. Estos que cambiaron la forma de vivir de esa ciudad, también han venido aquí y la gente se alegre. ¿Será que la gente se alegra de vernos, hermano? ¿O qué provocamos en las personas? ¿Será que la gente se alegra cuando usted va llegando? ¿Su familia se alegra cuando usted va llegando a su casa? ¿O qué estamos provocando en las personas? Necesitamos el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia para seguir adelante. Busquemos que las personas vean en nosotros a Jesús y vamos a empezar a trastornar el mundo entero. Hagamos nuestro el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, en comunión con Él todos los días, en comunión continua con Dios. Y nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra comunidad va a empezar a cambiar. Yo no sé usted si se siente tranquilo con cómo estamos, si se siente, bueno, estamos en una iglesia bonita, es cómoda, se llena. Si usted se siente cómodo, hermano, yo hoy voy a orar para que el Espíritu Santo empiece a incomodarlo, para que usted se sienta mal. Y ahí me disculpa. Pero yo sí quiero que usted se sienta mal, que no se sienta satisfecho de ver cuánta gente allá afuera muere cada día sin tener una esperanza de vida eterna. Yo quiero que usted se sienta mal de ver cómo tanta gente allá afuera tiene hambre, cómo tanta gente allá afuera tiene frío, tiene sed. Y nosotros como iglesia a veces nos hacemos a un lado. Como ancianitos, ¿cómo es posible que ancianitos puedan andar en la calle pidiendo limosna? Cuando la iglesia debiera darles un lugar donde poder acogerse. ¿Cómo es que la gente aún sigue viviendo en las calles? Y Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Pero eso no es como para decirles, no hagan nada con ellos. A los pobres siempre los van a tener. Y ahí tienen que ir a trabajar. Con los pobres tienen que trabajar. Y nos urge como iglesia empezar a trabajar con la gente. No pensemos solo en nosotros mismos, en que está bien porque hay ventilador aquí y no me aburro tanto. Pensemos en la gente allá afuera que está con su familia destruida. Tanta gente que tiene su familia destruida y habiendo una esperanza, y nosotros tenemos esa esperanza. Llevemos esa esperanza a las personas. Seamos los que trastornan al mundo entero, hermano. ¿Están conmigo? Vamos a terminar orando y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros.